sé si ya lo tenemos a Gabriel Solano en línea. Gabriel, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gabriela López, Cintia Aguirre, Selene Proala Sur, acá en la mesa de mujeres en la jungla, así que por FM Mundo Sur. Bueno, A ver, ¿se nos corta o nos escuchás bien? te escucho bien a vos, así que perfecto, Bueno, podemos ahora hablar después vas a tranquilo. escuchar a mis otras compañeras. Gabriel, una impresión sobre los primeros 10 días de Javier Milei. Si podés De hacer una terror, síntesis, una impresión, mirá cómo te lo dejo de recontra abierto. mira, como título te pondría de terror. Bueno. Eh, Peor a todo lo esperado. Y mira que quien te habla no esperaba nada, nada bueno me refiero, ¿no? Nada Ujú. bueno. Acá es una combinación de medidas que son todas negativas, pero todas tienen un sentido. El sentido principal es poner el foco en atacar a los trabajadores, no tengo la menor duda. Ese es el foco principal. Primero tuvo una devaluación monetaria inmensa, que es una que en Argentina se ha llamado históricamente un rodrigazo, Ujú. que implicó que solamente en un lapso de 48 horas el dólar oficial se incremente aproximadamente en un 120%. Esto es brutal, esto implica una transferencia de recursos enorme de los trabajadores al sector capitalista, porque cuando aumenta el dólar tanto, se incrementan en esa proporción las ganancias de los exportadores, se incrementan las ganancias de los que tienen la deuda externa argentina, porque una parte importante de la deuda, el 40% aproximadamente, está lo que se llama linkeada al dólar o al SER. Entonces, por ejemplo, todos esos sectores ganan muchísimo con la devaluación. Esto te lo digo y de paso te agrego lo siguiente, que esto demuestra que es falso que no hay plata, como dice Milei, porque para todos estos sectores los incrementos son enormes de plata. Ocurre lo mismo con el aumento del combustible, 80% en 10 días. Para las petroleras hay más plata. Ahora va a venir más plata, el plan más plata para las empresas de gas, que van a aumentar, piden hoy un 350%, las empresas de electricidad. Entonces, lo que habitualmente se llama ajuste, que es una expresión, como te decir, poco precisa, en realidad es una enorme transferencia de recursos de los trabajadores a sectores capitalistas. Y junto con esto tuvimos el Rodrigazo, tan fuerte, con un protocolo represivo de Burrich, que bueno, obviamente estamos en contra, de que quita derechos constitucionales a la movilización, a la protesta, a la petición, a la organización. Y luego este decretazo, que prácticamente termina imponiendo, mediante un DNU, una reforma laboral esclavista, anula el derecho a huelga virtualmente, porque aunque formalmente dice que sigue existiendo, llega a establecer pisos mínimos de participación de los trabajadores del 75%. Entonces sería más la gente que va a laburar que la que para un día de paro, ¿se entiende? Eso es ridículo. Sí. Es un día, para la gente solamente puede pagar el 25%. Entonces, Gabriel, todos son medidas de este tipo, ¿no? ¿y vos cómo ves, digamos, a pesar de estos 10 días, que ya vos mismo decís derrota, es tu espacio fit, pero cómo ves al resto de la dirigencia política? ¿La ves con reflejos? ¿La ves con voluntad de generar un debate político? ¿Mm? Porque acá nos corrieron con la economía, que la inflación, y ya están anunciando los diarios que 25% por mes vamos a tener inflación. ¿Vos cómo ves al resto de la... donde te podés Mira, incluir, yo por supuesto, a la oposición? lo veo una mezcla de hipocresía y cobardismo, la mayoría. Por ejemplo, el Congreso tenía que reunirse de inmediato y rechazar el DNU, sin miramientos. Porque virtualmente el decretazo anula el Congreso. Si un montón de leyes aprobadas por el Congreso son anuladas por el DNU, ¿qué seguridad va a tener el Congreso que leyes futuras que aprueben no sean anuladas por otro decreto? ¿Se entiende? Sí. Es decir, se pisotean facultades que son propias del Poder Judicial, perdón, del Poder Legislativo. Legislativa. Bueno, el Poder Y, Judicial por algo y- lo estás nombrando. ¿Y ahí qué ves? no, el Poder Porque... Judicial también, y lo mismo, porque el Poder Judicial, a ver, el Poder Judicial tiene dos problemas acá. Uno que el protocolo que hizo Burrich se arroga competencias que son del Poder Judicial. Por ejemplo, Burrich dice que la policía puede actuar sin orden judicial. E incluso Burrich dijo que se le va a quitar planes sociales a gente que comete un delito, como sería para ella delito movilizarse. Bueno, de Ahora, en hecho, en Argentina, la está, vos sabés que te avisan en la aplicación Mi Argentina, dice claro, sí, 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 sí. Pero digo, una cosa importante, en Argentina, quien determina si algo es delito o no es delito es el Poder Judicial, no es el Ejecutivo. En la división de poderes que tiene Argentina en su interior,
establece eso. Sí, y aparte es importante para los ciudadanos. Déjame que te diga algo, viniendo de alguien que es un trotskista como yo, que a la gente piensa que esto no le importa, a mí sí me importa. ¿Cuál es la diferencia para un ciudadano que lo decida la justicia o que lo decida el Poder Ejecutivo? Es una diferencia significativa. Si mañana la justicia dice que yo cometí un delito, yo puedo poner a mi abogado y me defiendo. ¿Se entiende? Presento pruebas, la peleo. Si lo decide el Poder Ejecutivo, ¿cómo apelo? ¿Cómo me defiendo? ¿Se entiende? El derecho a la defensa, que es un derecho propio de cada ciudadano para defenderse de cualquier acusación, pero especialmente si esa acusación proviene del Estado, más aún me tengo que defender. Si el Estado y el Poder Ejecutivo en particular se arroga el derecho de ser también quien determina si algo es delito o no es delito, se convierte en juez y parte. Y si es juez y parte, el ciudadano queda indefenso frente al Estado. Es un problema importantísimo esto. Durante años Entonces, tuvimos... yo esto lo llamo los liberales que supuestamente tendrían que estar muy atentos a que el Estado no cometa excesos y terminen, digamos, desplazando derechos y garantías que son fundamentales para los ciudadanos, se cierran la boca frente a esto, no dice nada. Hay un sector un radicalismo que se desprende ahora del ala más dura del PRO, de alguna manera, que empieza a querer ensayar que la República, vos lo ves que realmente, te pongo nombre y apellido, los Stolbizer, alguna Carrió que tenga así como algo. ¿Te acordás de Carrió y su bebé, la República? Sí, me acuerdo. Mira, acá hay un problema que es el siguiente. ¿Cómo ves a ese sector? Yo escuché a varios decir cosas más o menos como la siguiente. El contenido del decreto en general nos gusta bastante, pero diferimos en la forma. Como Tetaz, eso lo dijo Tetaz, por ejemplo. Lo he escuchado. Bueno, Tetaz y gente así. Si vos estás a favor del contenido y no de la forma, mi conclusión es que al final el contenido se pone sobre la forma. Entonces no están haciendo nada frente a este decreto, porque insisto, la Cámara de Diputados tiene la facultad para reunirse y rechazarlo. Y sin embargo no lo está haciendo. No lo está haciendo. Y al no hacerlo, está permitiendo que el decreto corra, porque el decreto entra en vigencia si las cámaras, tanto de diputados como de senadores, las dos no lo rechazan. Entonces es un tema importante esto, porque mientras la Cámara de Diputados sigue sabiendo no haga nada, de algún modo dejan pasarlo de Milei sin tomar ningún tipo de medida. Nosotros tenemos que al revés, reclamar que se lo anule y también reclamarle a la justicia que lo declare inconstitucional, porque evidentemente lo es. Ya no lo digo yo, lo dicen un montón de constitucionalistas que habitualmente son entrevistados en los diarios, en las radios, en la televisión, lo explican con mucho fundamento. Pero yo llamo a los trabajadores a que no bajen la guardia y que terminen confiando en el Congreso o en la justicia. Si la justicia o el Congreso toma algún tipo de medida, va a ser solo por una gran lucha de los trabajadores, si no, no la va a tomar. Sí, además del simbolismo del Día de la Asunción, ¿no? Hablar directamente, no hablar en el Congreso y directamente hablarle a sus telespectadores, a sus espectadores de la plaza, ¿no? Es que fue bastante grave. Vos hace poco habías lanzado tu libro, ¿Por qué fracasó la democracia? Y sí, me gustaría ver cómo lo podés linkear con el triunfo de Milei. Mira, en el libro, no que quiera pasar un chivo, porque aparte me gustaría que lo compren, pero creo que se agotó. Entonces, a ver qué. Bueno, hay que esperar la próxima edición, entonces. Claro, capaz que consiguen alguno perdido en una librería. Hay un capítulo especial dedicado a Milei y a lo que se suele llamar fenómeno libertario. Esto fue escrito más o menos a esta época del año pasado, porque el libro yo lo entregué a la editorial a mediados de enero, y lo escribí entre noviembre y diciembre. Y en ese capítulo yo trato de marcar por qué había un ascenso de estos llamados libertarios, y lo que digo es que acá esto obedecía a dos fenómenos. Por un lado, a un enorme descrédito de los partidos tradicionales, que son los partidos históricos de la democracia capitalista argentina, el peronismo, el radicalismo, y luego de algún modo el PRO, que vino a reemplazar parcialmente al radicalismo luego de la crisis del 2001. Y ese descrédito tan fuerte de estos partidos tiene que ver con que son los responsables directos frente a la población de la crisis que tenemos, del crecimiento de la pobreza, la indigencia, la inflación galopante que destruye los salarios y las jubilaciones. Bueno, un país que va para atrás, para sintetizar, ¿no? Que no avanza, sino que retrocede.
Y el segundo fenómeno que también explicaba este ascenso libertario es que hubo una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de contención, por llamarlo de algún modo, o traición, para ser más preciso, de los dirigentes sindicales más importantes de la Argentina, que dejaron pasar todo este tipo de situaciones. Y los trabajadores, por lo tanto, afrontan esta nueva situación sin estar organizados como clase. Y eso permite, favorece, crea el campo propicio para que la demagogia reaccionaria de personas como Milei puedan finalmente tener una aceptación, ¿se entiende? En otras circunstancias, un tipo como Milei no hubiese tenido la aceptación de los trabajadores. Pero si la pudo tener parcialmente, transitoriamente, insisto en lo de transitoriamente, porque no creo que sea una experiencia que vaya a mantenerse mucho en el tiempo, se debe fundamentalmente a esta situación, ¿no? ¿Y vos pensás que si este DNU no pasa y se tiene que hacer un trabajo parlamentario serio, primero, lo va a permitir mi ley? Esto es una opinión, no sé si vos la acompañas. Acá hay un cogobierno de lo que es la gestión Macri. O sea, no podemos, si decimos que está Caputo, por un lado, y lo tenemos a Sturzenegger redactando el DNU, estando al lado, sin tener cargo, me parece, y tenemos a Bullrich asegurándole que las medidas que se tomen no generen disturbios. Entonces, me parece que hay, lo digo por mi parte, hay un cogobierno, hay esa estabilidad que le quiso dar Macri cuando se enfrentó al balotaje. ¿Vos pensás que si se rechaza el DNU, cómo sigue la vida democrática en la Argentina? Mira, si se rechaza el DNU sería lo mejor que nos puede pasar. A ver, ¿cómo estábamos sin DNU antes? Por ejemplo, ¿por qué el problema hoy tenemos un problema en Argentina que los trabajadores tienen muchos derechos? Que es lo que uno presume o que es la base subyacente del DNU. El problema de Argentina es que despedir es caro, entonces tenemos que despedir barato. Lo que pasa es que ellos te lo muestran al revés, dice, como los demás tenían derechos que eran excesivos, por eso no tomaban personal, por eso la Argentina no avanza, porque no es el mercado el que regula el Estado. Entonces, ahora todos sin derechos, toda vez volvemos a los 90 y un poco más, y que de alguna manera les encanta el modelo de Wokra, la mochilita, ¿no?, indemnizatoria. ¿Vos ves que que hay los anticuerpos necesarios en la sociedad? Salgamos de la dirigencia, si querés, para que esto realmente, más allá de los cacerolazos espontáneos que tuvimos, ¿vos pensás que realmente va a haber una resistencia a estos aumentos desmedidos, Mira, yo estoy convencido a esta que sí. reforma laboral que están haciendo, por ejemplo? Yo estoy convencido que sí, que va a haber. Yo tengo mucha fe, si vos querés llamar, no soy creyente, pero al pueblo argentino de que esto va a ser enfrentado. Recién estamos viendo, como te puedo decir, los primeros efectos de esta situación. Todavía el golpe que se está dando primero no se dio en toda la fuerza que va a tener. Por ejemplo, los tarifazos todavía no entraron en vigencia, van a entrar en vigencia en enero, el aumento del transporte, de la luz y de electricidad, de gas y electricidad. En el caso de los precios, la devaluación todavía no fue transferida íntegramente a los precios, todavía falta, y eso va a estar. Es decir, yo tengo no es que es un problema de voluntarismo, tengo también experiencia, había visto al pueblo argentino pelear mucho, y no me imagino que va a ser tan simple que esto de Milei pueda pasar tan rápidamente. Ahora, obviamente acá hay un problema de responsabilidades distintas de los dirigentes sindicales, que para algo los trabajadores tienen sus sindicatos, ¿no? Lo tienen que tener para poder defenderse de los ataques de las empresas y del gobierno. Y en relación a eso, acá va a estar el tema de si los trabajadores van o no contar con sus dirigentes sindicales. Nosotros hemos planteado insistentemente que tiene que haber un paro activo nacional y que se comience un plan de lucha para poder enfrentar esta situación. No se puede permitir una reforma laboral por decreto. Sería realmente inadmisible, y eso hay que hacerlo. Por último, en la ciudad de Buenos Aires, ¿tenemos realmente un recambio de gobierno? ¿Tenemos una gestión similar? ¿Cómo ves a A Jorge Macri. Jorge Macri, al primo Macri?
¿Cómo ves que esta A- gestión se va a encarar? Mirá, yo pienso que en lo esencial es una gestión muy parecida a la anterior. No le veo diferencias significativas. Sinceramente no tendría motivo para ver, no veo, una parte de los funcionarios siguen siendo los mismos, y lo que tiene de diferente en general es peor, no es mejor, ¿no? Lo que puede tener de distinto a lo que tenía la reta, por ejemplo, una política represiva más fuerte en relación a la protesta social. Eso es lo que por lo menos deja entrever estos primeros días. Eh, ha dicho que quiere modificar el código urbanístico, pero todavía no ha enviado nada y posiblemente sea para exceptuar algunos barrios de zona norte, pero concentrar mucho esta especulación inmobiliaria en la zona sur y el centro de la ciudad, Y que es Gabriel, donde es viven los grave el sectores problema trabajadores. habitacional en la ciudad, ¿eh? Porque con los inquilinos, Gravísimo, bueno, y hoy tenemos un colchonazo en la Plaza de Mayo. gravísimo, claro, sí, 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 gravísimo porque hoy ya no, olvídate comprar, o sea, el solo hecho de poder alquilar en la ciudad de Buenos Aires se ha hecho dificilísimo, ¿no? Sí, hoy comentábamos el tuit de Mondino diciendo que se puede pagar el alquiler en lo que se tenga, en novillo, en Bitcoin, que eso se arregla entre particulares, ¿eh? Es una cuestión que no hay nadie que tiene que meterse. Gabriel, te Bueno, lo que pasa es despedimos. que el Estado se mete, el Estado no Sí, es que no pero se mete, no, porque pero cuando el ellos no Estado quieren. devalúa, La idea es que no, pero se mete, pero se mete, vos fíjate, cuando el Estado devalúa la moneda en un día e incrementa el dólar en semejante magnitud, se mete el Estado se mete, solo que se mete para jugar para los empresarios, a favor de los empresarios, no es que no se mete, ojo, ¿eh? es lo que se omite. No, 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 claro, pero no es que tenemos una idea liberal que el Estado no se mete, no, el Estado se mete por todos lados, toman todo tipo de medidas, el único problema es cuál es el sentido de esas medidas, ¿no? Bueno, la propuesta de campaña de Milei es que el ajuste no lo iba a pagar la casta, no la gente. Me parece que las cosas se dan justamente al revés. La casta Exactamente es así. empresaria especialmente, ¿no? La beneficiaria es la casta empresaria. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Buen año, buen comienzo de año, que siga la lucha. Y bueno, te convocaremos en nuestro programa que si bien tiene un corte de género, es igualitario. Así que discutimos estas cuestiones en Mujeres en la Jungla. Muchísimas gracias por tu participación. No, ustedes, ¿eh? Felices fiestas. Felices fiestas, feliz año.